servicio, la segunda acción o función del Estado, genera acciones de acumulación, es decir, crea inversión pública, que es otro de los roles del Estado en todo el mundo, porque este incremento de las funciones del Estado ha sido general y especialmente fue fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial. Crea infraestructura del Estado y además de eso, además de las tres funciones de regulación, de producción de bienes y servicios y de creación de infraestructura, el Estado también genera acciones en el campo de financiamiento. El Estado cobra impuestos, el Estado pide préstamos, el Estado busca financiamiento, emite dinero, busca financiamiento para poder cumplir con las otras tres funciones. Si para poder regular o para poder hacer una obra de infraestructura, el Estado tiene que financiarse. ¿Y cómo se financia el Estado? A través de acciones en el campo de financiamiento. Básicamente, la fuente de financiamiento del Estado son los tributos, especialmente los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son algo muy sencillo, es una apropiación que hace el Estado de la riqueza socialmente generada. El Estado le mete la mano en el bolsillo de la sociedad y se lo guarda. Es una apropiación lisa y ya. ¿Por qué se apropia el Estado? Porque tiene que cumplir esa función de regular la sociedad. Porque si no hubiera Estado, hay conflicto, crisis. Entonces el Estado se apropia de una parte de la riqueza socialmente generada y eso se llama impuesto. Pero además del impuesto, ¿el Estado qué hace? El Estado vende bienes y servicios, también obtiene financiamiento, el Estado pide préstamos, en lo que se llama emisión de títulos, que ha usado bastante el Estado de esa fuente. El Estado vende activos, por ejemplo, los municipios suelen vender algún terrenito que tienen para hacer alguna obra, o durante los 90 que se privatizaron todas las empresas públicas y fue una fuente de financiamiento muy importante para la competitividad. Y el Estado emite dinero, otra fuente que ha sido usada y abusada en Argentina, y con la emisión de dinero se financia. Esas son las funciones del Estado. ¿Por qué le decimos esto? Porque estos son conceptos importantes de entender, porque a partir de entender lo que es el Estado y cuáles son sus funciones en las economías mixtas modernas, nosotros tenemos que pensar entonces qué tipo de Estado queremos. Y para eso no hay una solución única, eso hay que ser claro, porque en función del tipo de Estado que nosotros queremos como sociedad, va a ser el presupuesto que vamos a manejar. Y ahí les puse algunos datos. Hay algunas sociedades que funcionan muy bien con un Estado grande, las sociedades nórdicas, donde el Estado representa el 50%, maneja el 50% de la riqueza socialmente generada. Eso es la relación entre el gasto público y el Producto Bruto Interno. Hay otras sociedades, que son las sociedades anglosajonas, Estados Unidos, Australia y Canadá, donde la participación del Estado es mucho menor. En el caso de Estados Unidos, fíjense, 36%, todos los niveles del Estado, el nivel del Estado federal, el Estado regionales y los estados municipales, que sería para nosotros las provincias. Y hay otros países, caso de Chile, que ha crecido mucho en los últimos 20 años, que funcionó como un Estado muy pequeño. Entonces, acá no es una cuestión de Estado grande o Estado chico, sino es una cuestión de qué tipo de Estado queremos, para qué tipo de sociedad queremos. Los modelos de relación entre el Estado y la sociedad a través del presupuesto son diversos en el mundo, no hay un solo modelo. Algunos funcionan bien con un Estado, otros funcionan bien con otro Estado. Lo que no podemos hacer nosotros es estar cambiando, que viene un gobierno de tal signo político y cree que el Estado va a solucionar todo. Entonces crece el Estado. Después viene otro gobierno de un signo opuesto y cree que el Estado es un desastre, hay que eliminar el Estado. Y entonces vamos con unos vaivenes, que es lo que le llamaba Marcelo Diamant el péndulo argentino, y nunca terminamos de definirnos como sociedad qué tipo de Estado queremos para el crecimiento en el largo plazo, para el bienestar en el largo plazo. Lo que le está mostrando este gráfico es que Argentina está medio en el promedio, lo cual es lógico, porque siempre está ahí yendo y viniendo. Lo que le está mostrando ese gráfico es que no hay una sola manera de mirar la relación entre el Estado y la sociedad, sino que hay varios modelos que pueden funcionar igualmente bien. ¿Vamos? ¿Cualquier cosa? La diferencia sería la sociedad. La sociedad, sí, la relación. Las distintas sociedades, ¿por qué funciona bien en Dinamarca, si no es posible, porque no?
Exactamente, es una cuestión de el proyecto de desarrollo de la sociedad, los valores de desarrollo. Tiene que ver con una cuestión que en el fondo, es lo que se llama la sociología del desarrollo, es cómo la sociedad procesa su proyecto político y económico en el largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran los países nórdicos, el Estado lo que hace básicamente es crear igualdad. El Estado interviene para crear igualdad. Si uno mira la desigualdad del mercado en Noruega, es igual que en Argentina. Ahora, ¿qué pasa? El Estado interviene para crear igualdad porque ellos creen en una sociedad igualitaria, más equitativa. Si vemos los países anglosajones, ellos no creen en la sociedad igualitaria, sino que creen en la competencia, en el liberalismo, y tienen niveles de vida muy altos, de todas maneras. Son modelos societales distintos. El tema es que hay que elegir un camino y sostenerlo en el largo plazo. Si no, si vamos con el péndulo. Pero no solo sostenerlo, porque Chile está sostenerlo, pero nosotros también tenemos que tener nuestros representantes, porque ellos están en el Senado, o están a ver cómo se discute esto. Ahí estamos, cómo se discute, porque el proyecto de ley no lo enviamos, nosotros. Nuestros representantes están ahí para defendernos, ¿o no es así? Las posturas, para armar entre todos, porque a ver, como sociedad, ¿qué expresamos? Bueno, pero la sociedad... Sí, es parte de la sociedad, pero es parte de la sociedad, totalmente de acuerdo. Yo tengo un conocido que vive en Dinamarca y él me decía, a nosotros nos sacan muchísima plata del impuesto, pero a nosotros no se nos ocurría jamás ir a pintar un banco en una plaza, ir a arruinar un sanatorio o ir a sacar algo, porque sabemos que es nuestro y que es público, que la plata que nosotros aportamos va a donde tiene que ir. Y si hay algún político o alguna situación en donde vemos que hay una cosa rara, la misma sociedad presiona para que ese político dé ese cambio. O sea, es toda la sociedad la que contribuye a que ese porcentaje sirva. Exacto. O sea, hay sociedades que están basadas en relaciones de confianza y que tienen proyectos a largo plazo. Nosotros tenemos sociedades oportunistas porque vivimos de crisis en crisis, de crisis en crisis y nunca terminamos de definir un proyecto a largo plazo. Yo reitero lo mismo, a mí el proyecto chileno, por ejemplo, no me gusta en términos del modelo societal que Chile construyó, pero hay que reconocer que a Chile le dio resultados a largo plazo. Chile tiene una sociedad que para su modelo de vida ha sido viable. Yo quisiera una sociedad más igualitaria, porque el problema de Chile es que no Los estudiantes en la calle reclamando educación. ¿Cómo? Tener a los estudiantes en la calle reclamando educación pública. Por eso te digo, además, una educación similar a la Argentina. Además, tenés que ver también las relaciones, el desarrollo desigual, económico y desigual que tenemos en la Argentina con la país. Bien. Eso también tenés que tener en cuenta para el modelo de sociedad. Bolivia viene creciendo con un modelo distinto a Chile. A ver, lo que dice la compañera. Yo no digo, a mí no me gusta el modelo chileno. Lo que digo es que a ellos les dio resultado. En términos de que fue una sociedad que se ordenó, que tuvo crecimiento a largo plazo. Chile tiene menos pobreza que la Argentina. Yo visité Chile varias veces. Y la pobreza extrema que tenemos nosotros la tienen ellos. El proyecto del país que tenés, no podemos actualizarlo del desarrollo económico que tenemos, un desarrollo totalmente desigual de los orígenes. ¿No es en Argentina? Bueno, en Argentina no hemos definido un modelo de desarrollo. Siempre vamos cambiando de un liberalismo extremo a un distribucionismo que no termina de desarrollar la base productiva, después vuelve otra vez el liberalismo. Pero no sé qué opinás con los políticos. Sí, el modelo está perfecto, pero si los que están al mando de ellos no son honestos. Está bien, el tema de la corrupción es un tema importante. De todas maneras, yo estoy hablando de modelos de desarrollo. Puede estar bien, pero ¿quién es como si yo en mi casa, yo hago un modelo, está más bien, pero si yo de 100 pesos me saco 50 y bueno, no va a llegar nunca. Está bien, sí. Yo creo que, digamos, en términos de modelo de desarrollo, la corrupción es un problema de que genera desconfianza. Mucha desconfianza. La sociedad pierde los vínculos de representatividad, se deslegitima el sistema político. Y eso rompe posibilidades de desarrollo. Pero de todas maneras,
en cuanto a lo que es un modelo de desarrollo, que es, no se discute en ese modelo de desarrollo la corrupción. Lo que estamos discutiendo acá es para dónde encauzamos, para dónde orientamos los recursos, qué tipo de Estado queremos, para qué tipo de sociedad y para qué tipo de sistema productivo. Eso es lo que estamos discutiendo. Después, por supuesto, siempre tiene que ser honesto, eso se da por descontado. Si los funcionarios que dirigen no son honestos, como la privatización del 90, escandalosamente casos de corrupción, y entonces las privatizaciones que algunos la podían defender desde el punto de vista de un modelo liberal ortodoxo, como se llevaron a cabo, fueron de una manera corrupta. Entonces pierde todo sentido el discurso. Pero lo que nosotros... Pero hay una diferencia que te aumentan los impuestos y sabes que ese impuesto, por ejemplo, va a un hospital, va a una escuela, va a la educación, vos lo pagas tranquilo, lo pagas contento. Claro. Si vos tenés un modelo donde te están cobrando y no va a ningún lado o se va afuera, entonces... Siempre va a algún lado. Siempre va a los lados. Claro. Yo creo que de todas maneras, El modelo va a a mí me parece más complejo definir un modelo de desarrollo que resolver. El problema de la corrupción se resuelve con el modelo de desarrollo. A ver, te voy a contar dos casos. Estados Unidos, vamos con el caso de Canadá. Canadá es un país estructuralmente muy parecido a la Argentina, en el sentido que era productor agrícola a fines del siglo XIX. En algún momento, un partido conservador de Canadá, un político conservador, McDonald, decidió que Canadá no iba a ser más un país agropastoril y estableció lo que se llamó por entonces la política nacional. ¿Qué hizo? Puso aranceles, estimuló la industria, hizo el trazado del ferrocarril transcontinental, y así conectó el Pacífico con el Atlántico, con capitales nacionales, generó todo un proceso de desarrollo e industrializó al país, Canadá, que era el fin del siglo XIX, de tal manera lo industrializó que Canadá nos vendía autos a nosotros en la década de 1920, cuando nosotros todavía seguíamos produciendo pasto y grano. Y sin embargo, el político canadiense McDonald fue expulsado del gobierno porque había sido coimeado por las empresas de ferrocarril y después volvió. Estados Unidos tuvo que expulsar al presidente Nixon por corrupción y antes había tenido que expulsar al vicepresidente por corrupción. Estados Unidos era famoso por la corrupción, fin del siglo XIX, los varones ladrones. Y sin embargo, era una locomotora en crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque había definido un modelo de desarrollo, una política nacional, que era la política de la industrialización y la integración de la economía, y el tema de la corrupción se fue resolviendo con el crecimiento. Entonces, cuando se analiza teóricamente los modelos de desarrollo, el tema de la corrupción no es de los más importantes. Aunque para nosotros puede ser urticante, puede ser muy molesto, o puede ser indignante, pero en términos de modelos de desarrollo, no es una cuestión que se discute. El problema que tiene Argentina es que no define un modelo de desarrollo. Si no sabemos qué tipo de Estado queremos tener, ¿qué presupuesto vamos a discutir? Si no sabemos para dónde vamos. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para alguien que no sabe para dónde va. Entonces, si no sabemos para dónde vamos, por eso traigo el caso chileno, porque el chileno, yo no estoy de acuerdo con ese modelo societal. Pero ellos definieron un modelo, lo sostuvieron 30 años y le dio resultados. Chile tiene reserva, tiene una macroeconomía estable, no tiene deuda pública, tiene menos pobreza que la Argentina, tiene un ingreso per cápita mayor al argentino y solamente tiene cobre como commodity exportable. Nosotros tenemos la pampa húmeda, tiene menos recursos naturales que nosotros. Y sin embargo, han resuelto su problema de una manera que uno, yo en términos valorativos no estoy de acuerdo, pero que a ellos les ha funcionado. El problema, y esa es la idea que me parece que podemos discutir, el problema es que si no definimos un modelo de desarrollo, ninguno de los grandes conceptos como el presupuesto nacional lo podemos pensar. ¿Y qué vamos a pensar en presupuesto si no tenemos un modelo de desarrollo? Lo mismo podemos hablar de Corea o de Japón cuando desarrollaron, ejecutaron su modelo de desarrollo. Todo lo pensaban en ese sentido. En un Estado que intervenía para el desarrollo de un modelo contrario al chileno. El modelo coreano, en Corea del Sur, un modelo estado-céntrico. En el chileno, un modelo mercado-céntrico. Nosotros pasamos de un modelo estado-céntrico a un modelo mercado-céntrico y vamos yendo y viniendo y nunca terminamos de definir
Porque si la cuestión es a dónde va el gasto público, si fuera ese el problema, se trata de una cuestión de control social, ¿no? Hay que organizarse y controlar que los políticos no roben. Si fuera ese el problema, estaría totalmente definido. El problema mucho más profundo es que las fuerzas sociales que el presupuesto expresa no se ponen de acuerdo de cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina. Ese es el problema. ¿Cuáles son las fuerzas sociales? Los empresarios, los sindicatos, los líderes políticos. ¿No se ponen de acuerdo o están demasiado de acuerdo? No, hay conflicto, nadie sabe. Algunos creen que tenemos que ir al agro, otros que hacer la industria, otros que hacer con el cielo. Bien, como para cerrar esta idea, está bueno el diálogo. El estado que tengamos y el presupuesto que tengamos depende del proyecto de país que queramos defender. No podemos pensar el presupuesto fuera del proyecto nacional, del proyecto de desarrollo que tenemos. Y como claramente lo muestra ahí, podemos tener un proyecto de desarrollo viable con un Estado chico, podemos tener un proyecto de desarrollo viable con un Estado grande. Eso es una cuestión que tiene que decidir la sociedad a través de su liderazgo. ¿Seguimos? Bien, y ahora sí, vamos a entrar un poco en lo que es el presupuesto. Como decíamos hoy, el presupuesto es la expresión cuantitativa de la sociedad a través del Estado. Es decir, expresa financieramente lo que esa sociedad de alguna manera está demandando y las correlaciones de fuerza al interior de esa sociedad. En general, en los manuales ustedes van a ver que se dice que el Estado es, que el presupuesto es y entonces termina surgiendo eso que es la expresión genuina de nuestra sociedad. El presupuesto tiene una condición de que es la proyección que hace el Estado a través de sus órganos de los recursos que va a obtener en el futuro, por eso es presupuesto. Entonces hacemos el presupuesto en el 2018 para ejecutarlo en el 2019, entonces lo que hace es proyectar los recursos que el Estado cree que va a obtener y proyectar los gastos. El presupuesto es la elaboración de los recursos y los gastos del Estado. ¿Se entiende eso, no? El presupuesto contiene los recursos y los gastos del Estado. Ahora, fíjense esto, un tema técnico que es importante que lo comprendan. Los gastos se determinan, la ley de presupuesto siempre dice, determínanse los gastos. Bueno, el personal tanto, bienes y servicios tanto, obra pública tanto, y establece con precisión todos los gastos. Los gastos se determinan en el presupuesto. Pero los recursos se estiman. En el segundo artículo de cualquier ley de presupuesto, provincial o nacional, dice, estímanse los recursos. ¿Por qué se estiman los recursos? Porque el Estado no sabe cuánto va a recaudar el año que viene, y menos en Argentina. Ustedes imagínense que el presupuesto 2017 prevé un crecimiento para este año y vamos a terminar cayendo en la economía casi un 3%. Entonces, en Argentina no se sabe qué va a pasar la semana que viene, así que el año que viene ni hablar. Entonces, los gastos se determinan, mientras que los recursos se estiman. Esa estimación de recursos y determinación de gastos es lo que se conoce como presupuesto, técnicamente hablando. El presupuesto tiene 4 etapas en su elaboración. Ojo con esto, que también es importante porque siempre nos comemos alguna etapa. Hay 4 grandes etapas en la elaboración del presupuesto, hasta que ese presupuesto termina siendo ejecutado. Primero es el proceso de formulación del presupuesto. La formulación del presupuesto, la elaboración del documento, de todo el detalle de gasto, porque el presupuesto tiene que ser detallado, hasta el último peso tiene que estar contenido en el presupuesto. Hay un principio presupuestario que se llama la universalidad, todo tiene que estar en el presupuesto. No puede haber nada que no esté en el presupuesto. Si no está en el presupuesto no existe. Como siempre decimos a nuestros alumnos, cuando tenían la esperanza de que iban a hacer un edificio en la Guada, siempre decíamos, ¿está en el presupuesto? No, entonces se lo van a hacer. Punto. Si no hay que cambiar el presupuesto. Entonces, primera etapa, formulación. La hacen
el Poder Ejecutivo, que en el caso de la Argentina es unipersonal, en este caso es el Gobierno Nacional, interviene también el jefe de gabinete, por supuesto, e interviene el ministro de Economía, en el caso del ministro de Hacienda del Gobierno, que es el que técnicamente lo elabora el presupuesto. Entonces, el presupuesto lo formula el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que hace la propuesta. Ahora, una vez que lo formula, lo tiene que enviar al Congreso Nacional. En septiembre de cada año, el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley de presupuesto al Congreso Nacional. Y ahí viene la segunda etapa del proceso presupuestario, que es la etapa de aprobación del presupuesto. Es decir, una vez que lo elaboró el Ejecutivo, lo tiene que tratar el Legislativo. ¿Por qué? Porque el presupuesto es una ley. Y de hecho, como se dice, es la ley de leyes. ¿Por qué se dice que el presupuesto es la ley de leyes? Porque ahí está quién se beneficia y quién se perjudica. El Congreso lo trata el presupuesto, lo trabaja, lo discute con el Ejecutivo, va a los senadores, dice dame para mi provincia una obra, dame otra cosa. Hay que estar la discusión, la negociación política, hasta que el Congreso, supongamos, lo aprueba. El Congreso aprueba el presupuesto y una vez que el Congreso aprobó el presupuesto, significa que el Ejecutivo tiene que limitarse a ejecutarlo. El Ejecutivo no puede alterar el presupuesto salvo que tenga autorización del Congreso. Eso, si vos alterás el presupuesto, si vos pusiste que vas a gastar 100.000 millones de pesos de sueldo y después gastás 10.000 millones y otro lo gastás en otra cosa, se llama malversación de fondos. Porque el presupuesto te dice en qué tenés que gastar y es la ley que te determina los gastos. Entonces, una vez que lo aprueba el Congreso, vuelve al Ejecutivo y aparece la tercera etapa del presupuesto, que es la etapa de ejecución presupuestaria. En la etapa de ejecución presupuestaria, vuelve otra vez la pelota al campo del Ejecutivo y el Ejecutivo lo lleva a cabo, lo desarrolla. Presta todos los servicios que tiene que prestar, que están previstos y que tienen créditos presupuestarios en el presupuesto nacional. Una vez que el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto, viene la cuarta etapa, la última etapa del proceso presupuestario, que es la evaluación del presupuesto. La evaluación del presupuesto es el control sobre la ejecución presupuestaria para ver si el Ejecutivo cumplió con el mandato que le dio el Congreso. ¿Entienden? La evaluación del presupuesto la hacen dos grandes instituciones a nivel nacional, que son la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN, que depende directamente del Poder Ejecutivo, y el organismo más importante, la Auditoría General de la Nación, que es la AUGEN, que depende del Congreso, que es un organismo autónomo que depende del Congreso y es el que hace finalmente el control presupuestario. Y ahí termina el ciclo presupuestario y vuelve otro ciclo cada año. El presupuesto se hace anual y también hay presupuestos plurianuales que son de 3 años. La pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba el presupuesto? Gran problema, porque no puede gastar el gobierno nada sin tener la autorización dada por el presupuesto. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabe qué pasa? Conduce el año anterior. Exacto. Rige el presupuesto reconducido. ¿Qué es el presupuesto reconducido? El presupuesto del año anterior con los ajustes necesarios en función de las cosas que ya se han hecho. Si ustedes tienen que hacer 10 cuadras, ya hicieron 5, no van a volver a hacer las 5 cuadras que ya hicieron. Entonces tienen que hacer el resto de la obra. Pero rige el presupuesto anterior técnicamente reconocido. Fíjense qué solución institucional interesante, porque esto no pasa en otros países, pasa en Argentina. El conflicto institucional es tan grande en Argentina que se previó eso para evitar que los poderes ejecutivos tengan que administrar el país sin presupuesto. Porque en Estados Unidos, salvo la cuestión de la defensa, si no te aprueba el presupuesto no podés pagar sueldo. Si el Congreso no aprueba el presupuesto no podés pagar el sueldo a los empleados del Estado. Pero una sola vez no aprobaron el presupuesto. ¿Que no el Congreso? Claro. Igual siempre le quedan cosas del año anterior para Ah, sí, siempre. No, bueno, nunca queda un remanente real. Bien, ¿se entendió eso? Sí. Perfecto. En el análisis del presupuesto hay infinidad de abordajes. No podemos verlo, por supuesto, sería muy largo. Pero hay distintas clasificaciones para hacer sobre el análisis presupuestario.
Y una de las clasificaciones, uno de los instrumentos más importantes del análisis presupuestario es que es justamente lo que evalúa la mujer. En el caso de Entre Ríos, los organismos de control son Contraloría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas también controla los municipios. Si el municipio de Ramírez tiene que enviarle al Tribunal de Cuentas las peticiones, cómo ejecutó todos los gastos. Bien, dentro de todo el conjunto de clasificaciones y de análisis que se pueden hacer, uno que es especialmente importante es lo que se llama el análisis de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. La cuenta ahorro, inversión, financiamiento, lo que hace es expresar sintéticamente la situación económica y financiera del Estado. Y es una cuestión sumamente importante, porque ahí vemos si vamos contra la pared o si vamos más o menos bien. Esta cuenta ahorro, inversión, financiamiento nos dice la sustentabilidad económica y financiera del Estado. Nos dice si el Estado va a poder seguir pagando su compromiso o no. Y ojo que ya nos ha pasado. En Entre Ríos y en otras provincias, después de la crisis de la convertibilidad, 15 provincias argentinas tuvieron que emitir bonos para pagarle a sus empleados. Ni hablar a los contratistas de los públicos. ¿Qué es la cuenta? Los federales, porque somos más grandes, nos acordamos. La dieta de federales. ¿Qué es eso que decía el Rosario? ¿A dónde? ¿El Rosario iba a pagar? ¿Qué es eso? ¿Federales? Bueno, sí, 15 provincias, no fuimos los únicos. Yo sí conocí. Casi A mí más de la los mitad. federales valían menos que los Los patacones de policía. Los de COP nacional. Lo que pasa es que el problema que tuvo los federales es que se emitió demasiado en exceso. La emisión fue excesiva, entonces rápidamente un poco. Bueno, pero sigamos Hubo con algunos que el hicieron un negocio muy grande. Hubo algunos que hicieron un negocio muy grande. Se van a realizar. Volvemos con el tema. Pasa como son. Es la realidad. 8, bueno, vamos rápido. La cuenta de inversión, ahorro, inversión, financiamiento divide todo el presupuesto público, que es un monstruo, 4 billones de pesos, estamos hablando, el 38% de toda la producción argentina. Divide el presupuesto en 3 grandes partes. Una primera parte que es el ahorro, otra segunda parte que es la inversión y otra parte que es el financiamiento. Yo no sé si acaban de ver. Ahora que los compañeros allá, no lo explico así. Ustedes tienen la parte del ahorro, son los ingresos corrientes menos los gastos corrientes. ¿Qué es lo que van a ver ahí? Se lo vamos a mostrar. Pasá si querés, Cintia, así lo mostramos en el municipio de Ramírez y lo van a ver más claro. Ahí está. Ahí lo tenemos, bien. Lo trabajamos desde ahí. Ahí lo tenemos en el municipio. La primera parte, donde dice recursos corrientes y gastos corrientes, toda esa parte es lo que se llama técnicamente el ahorro. ¿Por qué? Porque ahí lo que está comparando es los ingresos regulares y ordinarios del Estado. Los ingresos que el Estado tiene derecho de obtener regularmente simplemente porque tiene que cumplir las funciones de coordinación y regulación social, es decir, por eso que definíamos al principio de la naturaleza del Estado. Entonces el Estado tiene derecho a cobrar impuestos, tasas y contribuciones. Y cobra un impuesto y no se lo debe a nadie a eso. No se lo debe a nadie en sentido financiero, no tiene que devolverlo a eso. Tiene que devolverlo al servicio, pero no financieramente. Esos son los ingresos corrientes. Vendría a ser para una familia el salario. El salario que la familia recibe todos los meses. Mientras que los gastos corrientes son los gastos de funcionamiento del Estado. Vendría a ser para una familia el consumo que tiene esa familia. Y así hay que compararlo con exactamente igual, a una escala mayor. ¿Qué significan los gastos corrientes? El pago al personal que trabaja en el Estado, el pago a los bienes y servicios no personales, el pago de la luz, el pago de alquileres, el pago de combustibles, bienes y servicios para funcionar. También tenemos dentro de bienes de gastos corrientes lo que son transferencias. Destaco el tema de las transferencias porque eso que ven ahí
antes del total de gastos corrientes. ¿Por qué? Porque las transferencias tienen una particularidad, que ahí sí es más propio del Estado. Las transferencias son aquellos gastos que hace el Estado que no requieren contraprestación de la otra parte. Yo te contrato para trabajar y vos tenés que darme tu trabajo. Yo te pago un servicio y vos me brindás el servicio. Ahora, si yo te doy un subsidio, vos no tenés que devolvérmelo. Las transferencias son los subsidios. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. El Estado subsidia a personas en condiciones de vulnerabilidad social y no les pide contraprestación a cambio, simplemente que lleven el hijo a vacunar y que tengan escolaridad. Esos son transferencias, el concepto técnico es transferencia. ¿Está claro? Y esto es muy importante que lo tengamos muy claro, y también está bien. Esto es 2017. La diferencia entre los ingresos corrientes, los ingresos genuinos regulares del Estado, menos los gastos corrientes, los gastos de funcionamiento, nos da el resultado económico. Y ojo, resultado económico